La televisión a través de los años ha trascendido y evolucionado a diferentes formatos, lo que conlleva a la participación de distintos personajes. Entre ellos destacamos a Maritza Ruiz por su trayectoria en Noticiete, Andri Carías y Luis Garizú en Telediario. El Canal 8 fue el primer canal que apareció en la ciudad capital, dirigido por jóvenes de la Liberación, quienes participaron en el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Fue el 18 de septiembre de 1955 cuando se transmitía por primera vez. El martes 15 de mayo de 1956 es una fecha histórica para las comunicaciones en Guatemala. Alrededor de las 17 horas con 30 minutos se escuchó la marcha musical que identifica a la primera estación de televisión en Guatemala, en Centroamérica y la tercera de América Latina. Canal 3 salió con las siglas TGBOL con un transmisor de 5 kilovatios de potencia. Hay algo que me gustaría que le contara a usted a nuestros televidentes. Fue el primero o uno de los primeros locutores de Canal 8. Sí, efectivamente, el Canal 8 se fundó en el año de 1956 en tiempos del general, coronel, mejor dicho, Carlos Castillo Armas. Estuvo en el Torreón de Palacio Nacional, en una de las esquinas, la que da hacia la Sexta Calle y Séptima Avenida. Y entonces yo fui el primer locutor de Canal 8, tuve el enorme placer de trabajar para él, fui la primera cara televisada en Guatemala y me dio un gusto inmenso que me han dado esa gran oportunidad de poder ser el primer locutor que anunció que en Guatemala existía ya la televisión. Fue el 1 de octubre de 1962 cuando en la ciudad capital existían aproximadamente unos 2.000 aparatos receptores y considerado el pionero de los logros técnicos y operativos de la televisión en Guatemala. Actualmente se cuenta con más de 20 canales guatemaltecos. Tanto presentadores, reporteros, productores, técnicos han hecho de estos canales un medio para introducir la cultura guatemalteca y dar lo más actual de las noticias. Pero, ¿cómo es ser un personaje de la televisión? ¿Cómo se convirtieron en íconos de la televisión nacional? Es momento de conocer un poco sobre algunos personajes que dan vida a la televisión. En una entrevista para obtener un trabajo en Noticiete junto a Luis Pellecer, desde 1988, Maritza Ruiz se ha posicionado como una de las periodistas y presentadoras más reconocidas en Guatemala. Ay, Dios mío, fue en 1988, voy a cumplir cabalmente 29 años el 16 de septiembre. De hecho, mi intención era ser locutora de radio. A la fecha no he tenido la oportunidad, pero más por tiempo que por otra cosa. Fue una cuestión que yo quería desde pequeña, trabajar en algo de la locución más que todo para radio. Y me dice una excompañera de trabajo, mira, quieren una presentadora para noticiero, televisión. Han de querer una 90, 60, 90, canchita de ojos azules. No, me dice, no. La cosa es que me arregló la entrevista, la tuve el 13, 14 de septiembre hice casting y así entré de cero el 16 de septiembre. Entonces, ¿qué tocó? Obviamente prepararme. En esa época no había escuela de comunicación, casi era bastante, digamos, muy rudimentario, por decir así. Necesité toda la preparación. Pero no solo la académica, sino tips específicamente para televisión, porque estar en la televisión no es lo mismo que estar en la radio. En la radio tú puedes llegar en pijama, nadie te mira, pero en la televisión no. Entonces hay que aprender a maquillarse. Actuación para televisión. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Miami, a tomar unos cursos de actuación para televisión, que aquí en Guatemala no sé si lo tienen las universidades, creo que directamente no la tienen. Obviamente también gesticulación, improvisación, el mantener tu tono tal cual es, no la impostación. Antes se hacía mucho la impostación de la voz. Algunas y algunos todavía lo hacen, yo no. Mi voz así es y de alguna manera creo que es lo que se ha identificado más que todo. Cursos también de aprender a manejar públicos,
Y eso te ayuda incluso a trabajar en una carrera de comunicación por aspectos de vocería y cosas por el estilo. O sea, mucha preparación en ese sentido. Fui a México, fui a Costa Rica. Hay que tener un poco de criterio amplio y tomar todas las críticas que te vengan, porque te topan, te encuentras, te ponen zancadilla, te ponen el pie. Aún, y lo voy a decir, aún aquí mismo adentro sucede. No sabes con quién estás platicando, a veces hablas con alguien que te saluda, mi vida, mi amor, ¿cómo estás? Y por detrás te saltan la daga. Voy a hablar por mí, la lealtad, porque aquí nací. Y yo creo que como presentadora, no sé, tal vez aquí me quede, ¿verdad? Y no más, pero eso no lo sé. Tengo muchos planes a futuro. Y creo que me queda mucho tiempo por trabajar. Otra de mis metas es ser profesora de universidad también, les cuento. Andrick Arias es conocido por su trayectoria en la televisión, pero no es todo lo que hace. Catedrático, gerente educativo, fundador de la organización Transformando Vidas. Son algunos de los otros títulos que se ha ganado por su trabajo duro. Bueno, me introduje en el medio de la televisión. Primero estudié Ciencias de la Comunicación en la universidad y luego dejé eso en un limbo y estudié Educación. Pero después de muchos años de haber dejado Ciencias de la Comunicación por un lado, retomé yendo a tocar las puertas del Canal 3, así un día cualquiera. Toqué las puertas, pedí un casting, me lo hicieron, afortunadamente lo gané y de casualidades de la vida, había una plaza disponible y me la dieron. O sea, así fue. No me costó absolutamente nada. Bueno, en Guatemala no existe una escuela especializada en ofrecer profesionales para trabajar en televisión. Entonces, lo que se necesita es que uno tenga el talento, la habilidad para dominar una cámara, para estar frente a las luces y a las cámaras, y además del talento, que tenga la preparación periodística necesaria si es que va a trabajar en noticias, ¿no? Pero como usted me hizo la pregunta en general, pues ante una cámara se necesita talento para dominar la cámara, que la cámara lo quiera uno y uno como que se enamore de la cámara, ¿no? Que llegue a ese romance entre el personaje y la cámara. Uno debe dejar de pensar en uno y empezar a pensar en el televidente. Yo creo que esa es la clave. Yo soy escritor. Este es mi primer libro, El camino para alcanzar tus sueños. Ya está mi segundo libro en imprenta. Sale primero Dios en diciembre o enero. A futuro mis planes es sacar un libro cada año. Yo imparto conferencias de motivación a 100,000 jóvenes cada año en Guatemala. Y cada año escribo un libro para que esos jóvenes tengan algo que leer y conozcan autores nacionales. Entonces, mi sueño a largo plazo, yo quiero dedicar mi vida a esto. Proyectos, soy fundador de la organización Transforma Vidas, una organización de proyección social con la cual capacitamos a 100,000 jóvenes cada año en Guatemala. Proyectos empresariales, tengo mi propia empresa, soy pues fundador de la empresa Grupo Desafío, con la cual voy a Walmart, a Electra, Embajada Americana, los bancos, las aseguradoras. Yo soy un conferencista de temas motivacionales para los empleados de las organizaciones. Entonces, proyectos así diversos. En televisión solo trabajo 2 horas diarias. Estoy en educación, en capacitación y en escribir libros. Luis Garistú es el primer actor y presentador que ha destacado a nivel nacional e internacional. Según sus múltiples facetas, 32 años en actuación, 4 en canto y presentador en telediario, aparte de impartir clases y ser relacionista en diferentes empresas. Bueno, yo tengo la suerte de que desde hace 34 años soy actor de teatro. Y el productor y director de Teleprensa en aquel entonces estaba por iniciar un nuevo noticiero que se iba a llamar Telediario. Y andaba buscando presentadores. Yo me recuerdo que el licenciado Mendoza Palacios era catedrático de la Landívar y jaló a muchos de sus alumnos de ahí para hacerse casting. Y él me vio en el teatro y me dijo, mire, ¿a usted no le gustaría hacerse un casting? La verdad es que no me llamaba mucho la atención porque yo en aquel entonces hacía anuncios de televisión y por unos 10 castings que uno hacía,
un anuncio salía. Entonces yo dije, esto va a ser similar, me van a ir a hacer un casting y de aquí que salga y que me escojan. Pero de repente mi amiga me convenció de ir. Pasé a hacer el casting, yo me sentía muy cómodo porque ya estaba acostumbrado a ese enfrentamiento del público por lo del teatro y le gustó al licenciado Eduardo Mendoza, le gustó mi casting. Empezamos a prepararnos en el año de 1997, si no estoy mal fue como en noviembre, porque me recuerdo que pasamos noviembre, diciembre entrenándonos, enero, febrero, marzo y el 4 de abril de 1998 salió al aire la primera emisión de Telediario y así fue como llegué a la televisión y empecé dando las noticias internacionales. Yo siempre he sido una persona que me gusta estar haciendo proyectos distintos, no solo de teatro, sino de cine. Y yo creo que ese ha sido uno de los principales obstáculos, el tiempo. Y poder hacer y poder intentar crecer más en la televisión. Uno quisiera trabajar en la televisión de tiempo completo y dedicarse de tiempo completo a hacer noticias, por ejemplo, pero por el sueldo, porque tengo que decirlo, por la necesidad de tiempo de hacer otras cosas, uno solamente llega a presentar noticias y luego tiene que dedicarse a hacer otras cosas. Entonces yo creo que ese es un gran limitante. Qué bueno sería que los presentadores o la gente que hacemos televisión tuviéramos la oportunidad de trabajar de tiempo completo en el canal, no tener que dedicarnos a nada más, sería mucho mejor. Incluso hacer las noticias, editar las noticias, preparar las noticias y luego presentarlas nos daría un plus enorme. Sin embargo, yo ya empecé a dar el paso al siguiente nivel según mi forma de ver las cosas. Empecé a hacer cine, a escribir y a producir y a dirigir cine y en eso estoy. Yo creo que ese va a ser mi siguiente paso. La televisión se ha convertido en uno de los medios de más alto impacto en el país, siendo el hogar de tantos íconos como Carlos de Triana, Tuti Forlán, Juan José Ríos, María René Pérez Jonker, Crista García, Luis Enrique Cruz, Juan Sanasi, Brenda González y millones de personajes que se han posicionado en la mirada de los espectadores. Todos y cada uno de ellos han convertido a la televisión en un medio lleno de historia.